¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos un viernes más, puntuales a las 5 en punto de la tarde en directo en la tertulia de la 8 Palencia, el espacio que, como saben, dedicamos en esta casa de manera semanal a debatir sobre la actualidad, sobre las últimas noticias, las noticias que hemos tenido en los últimos días. Como saben, estamos en campaña electoral. Esa campaña electoral empezó ayer a las 12 en punto de la noche y nos esperan 2 semanas muy intensas, pero al margen de la campaña electoral, lo que queremos también hoy en la tertulia, también para dar un margen, hacer un pequeño paréntesis en esa actualidad política, es abordar también otros asuntos que preocupan y mucho a los ciudadanos, como por ejemplo la subida del salario mínimo interprofesional, y enseguida nos vamos a poner con ello. Lo hacemos, como siempre, como saben, de la mano de los mejores contertulios que se encuentran ya con nosotros. Javier Calaveras, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues encantado de acompañaros. Una tarde, después de unos días, por fin, buenos. Menos mal, que hemos visto salir el sol en los últimos días un poquito. Pero ahora está chispeando, ¿para qué? Para que la gente nos vea. Justo. El sol va a llover este rato, así que quédense en casa porque luego va a volver a mejorar el tiempo. Carmen Fernández, bienvenida, muchísimas gracias también por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y a mí eso, cuando te digo decir lo de los mejores, es que me vengo arriba. Y a partir de ahí ya puede ser todo. Y José Luis Araujo, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Pues bueno, sí, la verdad que estos días se sentía esa alegría de ese sol que ha salido. Nos hemos echado ya a la hoy un poco todos, más nublado, pero bueno, para que estén aquí con nosotros viéndonos. No sé si están siguiendo nuestros contertulios la campaña electoral. Es verdad que bueno, pues ha empezado ayer oficialmente, pero ya llevamos unos días, ¿no?, en el que se nota pues esa actividad de los políticos que se incrementa de cara al 15 de marzo y bueno, y vamos a desengrasar un poco, pero no sé si están pendientes ustedes. Imagino que Carmen sí, por supuesto. Javier. Sí, yo estoy pendiente porque creo que es un momento importante, porque estamos viendo pues oye, los problemas que está habiendo a nivel nacional y yo creo que a pesar de que nos pueda dar pereza a la población en general, pues el poder ejercer el derecho a voto es muy importante y que al final, si no lo hacemos, luego pues vamos a ser cómplices y nos vamos a quejar, porque eso también es muy típico nuestro, ¿no? Es que, jolín, es que la culpa es tal. Bueno, pues para eso tenemos ahora el momento de analizar, leer, ver y, oye, y que el voto sea consecuente y responsable. Sobre todo también esa participación, ¿no?, que en las elecciones autonómicas a veces le cuesta un poquito más a la gente salir de casa, votar, pero es verdad que están en juego pues cosas muy importantes porque realmente las comunidades autónomas son las que tienen transferidas esas competencias en sanidad, por ejemplo, que lo hablábamos antes de la tertulia, sanidad, educación, y al final pues es el día a día y aspectos que nos afectan a todos. Que sin duda alguna que la participación política siempre es importante y no se debe delegar en otras personas. Muchas veces en la ciudadanía está ese sentimiento a veces de no querer participar o sentir quizás cierta apatía, pero como ciudadanos estamos todos invitados a ejercerlo, porque si tú no lo ejerces, otros decidirán por ti, porque la decisión siempre se va a tomar. Lo mejor es que sea contigo. Pues yo qué voy a decir después de estas intervenciones. No, vamos a ver, es importante, la comunidad autónoma efectivamente tiene un montón repercute en nuestro día a día muchísimo, cada vez más, y luego lo que no podemos es quejarnos. Tenemos un derecho, pues tenemos que usar ese derecho porque es importante manifestarnos. Y bueno, a mí la selección, el periodo de campaña me gusta porque es la oportunidad también de ver a gente de primera línea que viene aquí y directamente nos explica cómo son las cosas, lo que se va a realizar. Y yo creo sinceramente que es un periodo muy bonito, porque en poco tiempo tenemos una condensación de visitas y acontecimientos que lo tenemos que ver pues como ese interés que despierta en los propios políticos y en la ciudadanía. Bueno, pues a pensar, a meditar, esto es como la compra, elija usted y luego ya pues decida bien y que decida bien de verdad. Eso es, tenemos 2 semanas por delante, como saben, pues les iremos informando puntualmente en los espacios informativos de esta casa de todo lo que ocurra en Palencia, que tenemos en los próximos días varias visitas de líderes nacionales, como decía Carmen, y se lo iremos contando. De momento vamos a hablar de esa subida, como decíamos antes, del salario mínimo interprofesional, y vamos a ver lo primero cómo ha subido ese salario en los últimos años. Ahí lo van a ver. Es verdad que desde 2018 el salario mínimo estaba
estaba en 735 euros. En 2025 llegó hasta los 1.184 y ahora Gobierno y sindicatos han pactado una nueva subida por encima de los 1.200 euros. Una subida que no ha sido respaldada por las organizaciones empresariales. Sube el salario mínimo interprofesional, pero también sube el número de personas que dependen de él. Y hoy, al margen de valorar, que lo haremos con nuestros contertulios, lo que supone o si les parece bien o no esa subida del salario mínimo interprofesional, hemos querido saber aquí en la 8 Palencia exactamente para cuánto te da ese sueldo y si da para vivir a día de hoy. Con el salario mínimo ya en vigor, la pregunta no es cuánto sube, sino para qué da. Para pagar un alquiler, pensar en una hipoteca, para llegar a fin de mes o para formar una familia. Un sueldo que marca el límite para miles de trabajadores en su día a día. Hoy hemos salido a la calle para poner el sueldo mínimo frente a los gastos reales de la vida diaria y comprobar hasta dónde llega y dónde empieza a quedarse corto. Los bancos recomiendan que la vivienda no supere el 30% de los ingresos mensuales. Es la llamada regla del endeudamiento. Con un salario mínimo, ese porcentaje marca el punto de partida y también muchas renuncias. El salario interprofesional no está equiparado a lo que es la realidad que viven todos los españoles. Y aquí surge la pregunta, ¿el salario mínimo es suficiente? No, pero vamos, ni en Palencia ni en la ciudad que sea más barato, absolutamente no lo es ni con mi salario como para ser con el de una persona con el salario mínimo, vamos. Entre ingresos ajustados y precios al alza, llegar a fin de mes no es siempre posible. Si puedo ahorrar bien, si ese mes no he salido tanto o lo que sea, bien, pero no, es que ni pienso, o sea, no lo pienso, yo ya vivo y ya está, al día. Pues yo creo que hacer la compra sí que se van ya 300 y pico largos porque ha subido muchísimo últimamente. Y cuando se piensa en proyectos a largo plazo, como comprar una casa, el salario mínimo vuelve a marcar límites claros. Más de un 50% en todos los casos. Los alquileres cubren mucho más del salario mínimo. Si son 1.200... Otro proyecto a largo plazo, formar una familia. Eso es para ricos. Eso es para millonarios. El salario mínimo garantiza un suelo, pero la vida cotidiana marca el techo. Entre ingresos y gastos, cada mes vuelve a empezar la misma cuenta. Empiezan las cuentas con el nuevo mes y cada vez pues, es más complicado que salgan si empiezas a echar números, Javier. Bueno, pues yo creo que al final la subida del salario mínimo interprofesional, el hecho de que suba y que al final nos genere mejor calidad de vida, pues es algo importante, pero yo creo que a nivel macroeconómico tenemos que tener en cuenta muchas cosas, es decir, cuando decidimos hacer esa elevación también tenemos que tener en cuenta que es importante tener de nuestra parte a todos los estamentos y todas las entidades. La verdad es que es una pena que no se llegue a un consenso asociado pues, al grupo empresarial. ¿Y por qué? Pues porque yo creo que al final, si no se genera empleo y no hay empleo, pues al final el paro aumenta y al final hay un déficit mayor. Pero yo creo que al final hemos hablado un poquitito ahí, además durante el sketch que nos han puesto, de dos de los problemas fundamentales que la población española en las últimas encuestas son fundamentales y nos preocupan de una manera fundamental, y es la vivienda y la emigración. Si vamos un poco también al artículo, nos dice que el 30%, la regla del 30%, pues es en el tema de la vivienda, con lo cual, si implementamos medidas que son finales y son muy demagógicas, como es el salario mínimo interprofesional, pero si desde el 2018 al 2026 subimos un 46% de impuestos y el IPC sube a un ritmo del 3,8%, pues entonces es que al final lo que estamos haciendo es engañar a la población. Lo que estamos haciendo es decirle, sí, yo te subo unas migajas, pero a cambio yo me estoy quedando el doble de esa subida y encima el que pagas el mismo, que es el empresario, y no repercute en medidas beneficiosas para que ese empresario contrate más gente. Entonces, ¿estoy a favor de subir el salario mínimo interprofesional? Sí, pero que eso vaya asociado a medidas que nos generen que esa vivienda disminuya en el precio. Bueno, tenemos ejemplos que, bueno, pues últimamente además han salido en prensa local, regional, nacional, de cómo pues intentar fijar población que viene de fuera a ayudar y a trabajar de una manera adecuada y de manera interesante, pues para que pues zonas a lo mejor con mayor despoblación pues tengan esas cualidades y que al final los servicios primarios pues también tengan esa dotación. Entonces, bueno, pues es un sí,
pero asociado a medidas, o sea, que no nos engañen, que es que esto es un engaño, o sea, es lo mismo, o sea, porque si tú subes por un lado el IPC y por el otro lado subes los impuestos, al final, ¿quién es el que se lleva la hucha? José Luis, que estaba muy atento escuchando a Javier. A ver, yo desde luego estoy de acuerdo con el incremento del salario mínimo, ¿no? Y es lo natural, porque si todo va aumentando progresivamente a medida de que va habiendo una inflación, desde luego que casi como una medida progresiva tiene que ir incrementándose. Y estoy de acuerdo contigo que al final en cierta forma se maneja de una forma muy populista, como si fuese un gran logro, cuando es algo que ya todos los deberíamos de tomar por hecho, debido al incremento progresivo a través de los años. Para mí el problema no está solamente en el incremento del salario mínimo, sino en el salario medio, porque estamos hablando del salario mínimo, es decir, lo mínimo que un trabajador debe ingresar mensualmente en su nómina. Eso está bien, pero las personas tienen aspiraciones, pueden soñar, a aspirar a mejorar profesionalmente, académicamente, y esos salarios están muy rezagados. El problema no es que el salario mínimo no crezca aún más o se mantenga estático. El problema es de que todo lo que es la escala salarial posterior al salario mínimo está rezagada, y es lo que ven las personas, cada vez se ven más empobrecidas, tienen menos capacidad de compra y realmente los salarios no están creciendo, y tampoco hay incentivos, porque si el salario mínimo está en 1.200 y algún profesional o una persona con alguna formación técnica gana de diferente 800 euros de diferencia, no incide mucha diferencia en la calidad de vida que pueda tener la persona. Y esa es la realidad de la mayoría de los ciudadanos en España. Bueno, vamos a ver, yo es que creo que este gobierno lo que está haciendo es tomar una serie de medidas maquillaje para sus vergüenzas, destaparlas un poco y que los demás sean encima responsables y claro, así nos va. Vamos a ver, el salario mínimo, pues cuanto más alto sea mejor, porque efectivamente todos tenemos derecho a tener la mejor vida posible y además a que nuestro trabajo sea debidamente compensado. De mejorar calidad de vida, estamos hablando de mantenerla simplemente con estos incrementos. Que yo todavía no he entrado en el detalle. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo que pasa es que una medida como esta, o sea, el gobierno pacta con los sindicatos, pero no pacta con los empresarios, que son quienes van a afrontar el gasto de esa subida. Empezamos mal, porque es invitar a café, si yo no tengo la cafetera, no tengo que poner el café y no tengo... O sea, no se puede pactar esto sin el acuerdo, el consenso con los empresarios, porque además ellos vienen aquí un poco a estigmatizar al empresariado español, y estamos hablando de un empresariado que en una gran parte son pymes y son autónomos, y esas medidas a una gente, a unos empresarios a los que tú estás exprimiendo a impuestos todos los días, pues no van a poder frente a esa subida salarial por mucho que ellos quisieran, porque realmente se ven abocados al cierre de sus empresas y de sus establecimientos. Por lo tanto, es una medida absolutamente ficticia para autoalabarse y decir, populista. Yo por los obreros, por los empleados, por los que cobran poco, estoy matándome. Pero a quienes estás matando realmente es a un empresariado que lo tiene muy difícil para poder mantener sus negocios abiertos, y que del gobierno no están recibiendo absolutamente nada, porque llevamos unos años que este gobierno, como lo decía Javier, muy bien dicho, no para de recaudar y de subirnos los impuestos de todas las maneras posibles, porque es una vergüenza el afán recaudatorio que tiene este gobierno y que sin embargo está exprimiendo. Y esto además, estas medidas que incluso el Banco de España ha advertido al gobierno que no lo estaban haciendo bien, porque los sectores en los que se supone que la gente se puede contratar más, están viendo como está saliendo justo lo contrario, es decir, que la gente no contrata, pues eso estaban advertidos. Y hay sectores como el campo, los agricultores, el comercio, que es una medida que les está lapidando. Y no es que no quieran que sus empleados ganen más, que sí que quieren, pero a cambio darles compensaciones en cuanto a temas de impuestos, apoyos, ayuda, porque es inasumible. Entonces, desde luego tiene que haber un equilibrio. A mí me gustaría
compartir mi opinión muy puntual. Como emprendedor, persona también que ha buscado desarrollar alguna actividad económica, la gran mayoría, una gran mayoría de los empresarios, emprendedores, yo creo que negarse a un incremento salarial justo, adecuado, realmente en la España actual nadie va a estar en contra de eso, pero tienen que haber condiciones. O sea, tienen que haber una serie de medidas que permitan que eso sea sostenible y justamente real, lo que comentabas tú, justamente. Porque si no queda en eso, en un maquillaje, en algo ficticio. Al final, un incremento salarial le conviene al propio comercio. Si yo tengo una tienda de ropa y le incrementan el salario a la mayoría de la población, pues la gente tendrá mayor capacidad de compra y podrá comprarme más. Eso termina por movilizar aún más el comercio. Pero hay un desequilibrio tal cual en el que se le está exprimiendo en cierta forma a los ciudadanos por una parte, al colectivo empresarial por otra, y hay otra que se está llevando el pastel mejor y al parecer no está siendo muy eficiente en gestionar esos recursos extras. Bueno, pues yo creo que un poco lo que hemos dicho, ¿no? Pero que sí que es cierto que al final son medidas finales, maquillaje, en el que efectivamente me ha gustado mucho la frase que ha dicho Carmen. Claro, yo invito a café, pero no hay cafetera, ¿no? Pues eso es la realidad. Pero sobre todo, pues vamos, sobre todo las medidas importantes es cómo disminuir esa inflación, cómo intentar que esos impuestos sean adecuados para las empresas y para el contribuyente, intentar que el IPC de los productos no sea tan elevado y que no sume año a año, y que en realidad al final la suma y la resta sea equivalente. Hay un tema puntual, ¿no? Sobre el tema incluso de el tema del incremento salarial. Hay un tema, por ejemplo, en la parte médica, lo menciono esto como médico, hay un tema de huelgas, hay unas exigencias salariales y de derechos laborales pues, que están exigiendo distintos gremios médicos, ¿no? El pagador es el Estado. El Estado se resiste incluso la ministra ha llegado a mencionar en algunos momentos en los que si se atendiesen esos requerimientos por parte de los médicos, se podría romper el sistema. Es decir, los políticos han podido ser conscientes de que cuidan mucho más esos incrementos salariales en la parte pública a estos profesionales por temor a que se vaya a romper el sistema, pero claro, es mucho más fácil el discurso de no, es que son los empresarios que no lo quieren incrementar. Entonces, creo que es una invitación a reflexionar esas distintas posiciones que puedan tener. Javier, ya que has sacado la huelga de médicos también, ¿no? Que la hemos tratado el último día, pero no contábamos con dos médicos como hoy, y bueno, pues es importante también escuchar su opinión en este caso. Bueno, yo en el tema de la huelga médica, pues a mí sí que es verdad que respecto a las opiniones que se emitieron en la última tertulia, sí que me gustaría puntualizar determinadas cosas. Yo creo que ha sido una huelga en la que se ha intentado pues, tener mucha sensibilidad en torno al paciente, aunque al final parezca lo contrario, ¿no? En ningún caso se han suspendido consultas urgentes y determinantes, ni de oncología, ni pues de nefrología, diálisis, ni intervenciones quirúrgicas que fueran urgentes. Los servicios mínimos que determinamos han estado muy por encima de la normalidad, o sea, de un 50%. Que para que la gente entienda un poquitito, ahora mismo los equipos médicos ahora mismo no de nuestra comunidad, si por algo estamos unidos, porque el otro día se decía, no, es que claro, es que esto está concedido a las comunidades autónomas. Es falso. Si fuera un problema de la comunidad autónoma de Castilla y León, sería un tema pues, exclusivo de aquí, entonces pues, los médicos se irían a otras comunidades, y es incierto. Los médicos están yéndose pues, a otros países. Entonces, estamos intentando velar por lo que es el futuro, sobre todo de nuestra sanidad pública. También se ponía de excusa de que si la mayoría de los médicos que se salían antes o después, bueno, si aludimos siempre al 1% de las cosas y a las excepciones, pues al final pues vamos a estar en lo inadecuado. Entonces,
Bueno, agradezco que me hayas permitido un poquitito aquí que, bueno, pues que José Luis también, pues que dar nuestra opinión, sobre todo porque ante lo que estamos siendo sensibles es el futuro, porque estos son beneficios no nos les van a reportar a nosotros, sino a nuestros hijos y a nosotros cuando ya estemos jubilados y seamos pacientes de los futuros médicos. Si al final no tenemos médicos, no nos va a atender nadie. Y eso lo tenemos que tener claro. Yo creo que de todo lo que ocurre, la mejora salarial es la menor. Lo que también tenemos que tener en cuenta es que una persona no puede estar trabajando durante 24 horas de manera continua y que tengamos el nivel de vigilia pues exactamente igual. Porque lo que yo sí les puedo decir a la mayoría de los telespectadores es que nosotros que a veces desarrollamos cerca de 300 horas mensuales y no les parezca una barbaridad, es nuestra realidad y lo que vivimos cada mes, al día siguiente es como que no existiéramos y nuestras familias lo pagan. Nuestras familias, nuestro entorno, nuestra vida, nuestro envejecimiento. Yo hace poco decía, José, es que tengo canas, me cachis en la mar. Bueno, tienes años. Bueno, tengo años, sí, pero que al final... Bien, sí, pero me refiero que al final... sí, repercute. Repercute, pero lo que sí que quiero que quede claro es que esto es una carrera exclusivamente vocacional y nosotros tenemos claro que nuestro objetivo es ayudar a los demás. Y si no, que nadie se meta en esta carrera. José Luis, antes de publicidad. Yo lo que quisiera acotar es que el gremio médico, sin duda alguna, yo creo que la ciudadanía tiene que reflexionar y tomar algo en cuenta. Para que tantos profesionales hayan decidido irse a huelga, quiere decir que la situación es tan compleja que merece una debida atención. Porque el personal médico, en un primer lugar, son los que están en contra de cualquier tipo de huelga, sobre todo por la sensibilidad que esto amerita. Y yo creo que la ciudadanía todos los sectores deberían reflexionar sobre que si los médicos están yéndose a huelga, disminuyendo las actividades, buscando de alguna forma llamar la atención a la ciudadanía para denunciar, para exclamar casi unas situaciones reales, yo creo que hay que escucharlo. Hay que escucharlo porque no tantos profesionales del gremio médico no se van a ir a la huelga porque sí. Creo que hay que escucharlo. Precisamente eso es de lo que vamos a hablar ahora, de la natalidad. Vamos a conocer los datos de los últimos años. En 2025 en Valencia se registraron 805 nacimientos frente a 2.076 defunciones. Esto deja un saldo vegetativo que en términos sencillos significa que murieron casi 1.300 palentinos, más de los que nacieron. Ahora mismo, pues desde las administraciones se buscan fórmulas para cambiar esta tendencia. Esto además tiene una clara consecuencia ligado a lo que estábamos hablando antes. Los salarios son bajos, la estabilidad laboral también cuesta alcanzarla y por lo tanto cada vez se tienen más tarde los hijos. Vamos a verlo. El 40% de los nacimientos en nuestro país son de madres que superan los 35 años. Hay una serie de factores socioeconómicos, laborables, que hacen que la mujer pues, retrase ese embarazo. Ahora ver que vienen mujeres de 40, incluso un poco mayores de 40, no es raro. A esa edad ya se producen más partos que en mujeres menores de 25 y a más años más riesgo de padecer diabetes gestacional o hipertensión. En una mujer de más de 35 y sobre todo de 40 años es mucho más fácil que aparezca y de hecho aparece. Según vamos aumentando la edad se puede ir perdiendo esa masa muscular y luego la elasticidad no va a ser la misma y eso nos va a influir tanto en el embarazo como luego en el momento del parto y la recuperación. Con la edad disminuye además la probabilidad de convertirse en madre. ¿Qué edad sería la ideal? Pues una mujer que tuviese un hijo pues vamos a suponer entre los 25 y los 30 años. A partir de los 40 no necesariamente tiene por qué ser un embarazo de riesgo, pero evidentemente pueden aparecer riesgos que anteriormente es más raro que aparezcan. Lo que hay que cuestionarse y analizar es por qué las mujeres deciden retrasar la edad para convertirse en madres.
Esa es una de las claves, ¿no? Que al final, pues lógicamente, pues esos riesgos médicos existen. Además, bueno, pues contamos con 2 médicos hoy, Carmen, pero es verdad que pues formar una familia implica pues muchas cosas, ¿no? Y el contexto a veces pues es importante y lo estamos viendo. Fíjate, yo lo he estado pensando un poco en este tema. Yo lo pensaba por mí. En mi casa yo tengo 2 hijas, una tiene 31 y otra tiene 26. Ninguna de las 2 han sido madres, ni se plantean, yo creo, que ser madres a corto, largo, medio plazo. Y yo pensaba en mí misma, probablemente si estuviera en una situación como ahora, pues sería de esas madres que no habría sido madre. ¿Por qué? Pues porque hay muchos problemas. Es verdad que hay problemas y también hay un cambio de mentalidad, o sea, no solo son problemas. Porque también es verdad que igual que hay muchas novedades y avances en medicina que te permiten pues tener otras opciones, y que el que seas un poco más mayor, bueno, pues está ahí y es normal. Pero es verdad que hay un cambio de mentalidad en el que la maternidad no es tu objetivo en la vida. Que yo entiendo que hay muchas mujeres que quieren ser madres, pero también ahora hay un cierto número de mujeres que deciden que ellas no tienen ganas de ser madres y que no lo van a ser pues porque profesionalmente quieren tener una vida más plena. O sea, y eso hay que también que entenderlo, no hay una obligación a ser madre. Si además tú ves la cantidad de, bueno, pues de trabas que tienes que ir superando, estudios, encontrar tu pareja, que tampoco es tan fácil, porque con los tiempos también cambia todo. O sea, antes, no sé, había un noviazgo y te veías como que te ibas a casar y te casabas en... Abocada, ¿no? Sí, y ahora no, la mujer tiene otras posibilidades y está demostrando que en todos los campos profesionales puede llegar harto, pero a base de algunas renuncias que están ahí. Entonces, entre unas cosas y otras, luego, pues lo que ha dicho la chica que salía que es que tener hijos es como un lujo, porque es verdad que son muchísimos gastos añadidos, no solo por los niños, pero si tú tienes un hijo, quieres tener una vivienda y quieres tener una serie de requisitos para que esos niños pues se puedan desarrollar. Y es complicado, pero yo de verdad es verdad que veo que ese cambio de mentalidad quizá sea el factor más importante, porque si tú quieres tener hijos, pues lo demás es un poco accesible, ya lo irás consiguiendo. Pero si ya entras en, bueno, pues yo soy muy feliz si tengo hijos, pero hay gente que es muy feliz y decide no tener hijos porque su planteamiento de vida pues es otro, y eso antes quizás no existía. Entonces, lo que sí que hay que posibilitar es que quien quiera tener hijos pueda tener hijos, por supuesto. Que nadie que por cuestiones económicas o por cuestiones de, en mi trabajo no me es posible conciliar, y todas esas desventajas todas hay que superarlas, pero a la persona que no quiere tener hijos hay que respetarlo. Y luego yo me quito el sombrero por esas madres que deciden tener un hijo solas, que también está ahí, que llega a una edad determinada, dicen, oye, mira, yo no he encontrado pareja, pero quiero tener un hijo porque es mi objetivo, porque esa sí que es verdad que para ellas el camino es un camino muy complicado, porque la maternidad en solidario a mí me parece una de las cosas más difíciles a las que se puede enfrentar alguien. Entonces, bueno, pues yo creo que hay un cambio de mentalidad importante y que a lo que debemos aspirar es a que toda aquella familia que quiera realmente tener hijos pueda tenerlos, pues el Estado ahí sí que tiene que hacer un esfuerzo, porque yo creo que hay políticas que tienen que venir del Estado, y luego pues no criticar a la persona que no quiere tener hijos, que también para mí me parece que es una opción de vida. Bueno, pues yo creo que lo que ha dicho Carmen es que yo estoy totalmente de acuerdo en todo, o sea que sí, bueno, pues simplemente que efectivamente que hay que poner todo el impulso en evitar que haya una niñofobia. Mira, antes lo hablaba con unos amigos que me decían que otros a su vez que no querían viajar con ellos porque tenían niños, o sea, porque los niños les molestaban. Entonces, es verdad que hay un cambio de tendencia. Entonces, creo que es verdad que hay muchas medidas que son positivas y el Estado tiene que implementarlas todas para intentar ayudar a que esa natalidad sea mayor, porque si no, pues lo que vemos, ¿no? El saldo siempre va a ser negativo. Pero
ahí es donde me llama mucho la atención de que nos hayamos convertido en una sociedad en la que haya todo tipo de medidas muy facilitadoras para acabar con la vida y para que todas las cosas que estén relacionadas con un final sean más sencillas, y que no implementemos medidas pues totalmente intensas en aumentar la natalidad, que al final la vida es alegría y es luz. Y luego yo también me quito el sombrero por todas esas madres, o sea, y ese es el verdadero feminismo, de esas madres valientes que a pesar de las cosas dicen, oye, yo quiero que, no solo por su proyecto profesional, sino por su proyecto vital, ¿no? Porque por suerte o por desgracia estamos en una sociedad en la que todo parece un proyecto profesional, y nos estamos olvidando de que esto es vivir, es que es un proyecto de vida, proyecto vital, y los hijos al final dan mucha alegría, dan a veces también otras cosas, ¿no? Pero merece la pena. Yo creo que es de las cosas más difíciles de ser pues un buen padre o una buena madre, pero... Yo creo que a mí me llama algo la atención, ¿no? Porque desde luego siempre que se habla de la natalidad nos dirigimos hacia la maternidad como si fuese algo exclusivo o un proceso de la mujer. Y no, es algo compartido. No, la decisión de tener hijos no corresponde solamente a la mujer, sino que también corresponde al hombre. Por tanto, creo que se debe de insistir siempre sobre este tema, sobre la paternidad y la maternidad, ¿no? Yo comparto esa visión sobre el tema de la natalidad, que hay dos componentes principales. Uno, el económico, que importa mucho, y otro, esa mentalidad o esas ideas o esos pensamientos que hay en torno al tener hijos o al tener una familia. En primer lugar, yo creo que la parte económica no debería de ser un impedimento para que un grupo de jóvenes o unas personas jóvenes decidan tener hijos. No deberían. Incluso la realización profesional, un hijo no debería significar un impedimento para que una mujer o para que un hombre se desarrolle profesionalmente, logre triunfos y demás. Yo creo que no debería de ser así. ¿Por qué? Porque hay muchas madres, hay muchos padres que han podido salir adelante con sus hijos y tienen también muchísimos logros. Por tanto, esa narrativa sobre que si tienen hijos va a ser muchísimo más difícil, yo lo considero que es algo bastante injusto. Pero, a ver, perdón, Luego dispara, sí. A ver, tienes razón, y yo a lo mejor me he explicado mal, porque yo sí que es verdad que creo que a veces nos hacemos muy egoístas también. O sea, no podemos entender que un hijo es un gasto, empezando por ahí. Y es verdad que hay veces que hablamos con cierta ligereza: no tengo dinero para tener un hijo, pero me voy de viaje a no sé dónde tal, o quiero una casa mucho mejor, No, yo cuando digo que alguien no puede tener un hijo es porque tiene una situación realmente excepcional que no le permite. Pero hay veces que se confunde el no puedo tener un hijo con el no me apetece en este momento, no quiero tener un hijo, y eso es lo que... y además lo que ha dicho Javi antes del tema de la fobia, es verdad que lo estamos viendo y lo hemos hablado en alguna otra tertulia. A mí me molesta muchísimo esa moda que se ha creado de me molestan los niños, porque yo lo he visto, yo lo he vivido. Voy en un tren y el niño llora un poco y ya está la gente como que se cae el niño. A ver, los niños son en este momento el bien más preciado que podamos tener, y son niños, y nosotros hemos vivido la infancia y oye, efectivamente, y a todos nos gustan los niños pues educados, pero también hay circunstancias en las que pues a un niño le pides un viaje y llora, pues claro que llora, pero es normal porque son niños. Pero en ese sentido estoy de acuerdo con vosotros. Y luego a mí me da pena la gente que se arrepiente de no haber tenido hijos en su momento, que esa es la segunda parte. A mí me hubiera encantado, o qué pena que no los tuve porque ahora ya no puedo. Bueno, pues y las políticas estatales. Yo insisto en que no puede haber nadie que no tenga hijos por motivos económicos o profesionales. Y es verdad que la conciliación está ahí, pero es verdad que hablamos más de la maternidad que de la paternidad, pero porque normalmente la que pierde más es la mujer en ese sentido, porque, mira, en los países escandinavos que hay un montón de apoyos, pero se ha estado viendo
que las mujeres que renunciaban a trabajar para cuidar a los niños al final tenían unas ciertas desventajas a la hora de jubilaciones y todo tipo, porque claro, sus pagas son menores, o se iguala todo. Realmente el tiempo que tú estés en casa es como si estuvieras trabajando en la vida real. O sea, son políticas de ayuda real o al final la gran perjudicada es la mujer. Entonces, bueno, pues... Sí, perdón. No, Perdón. digo, sí, pero sí es un poco acotar lo que decía Carmen, que eso, que las ayudas estatales no sean la excusa para no tener un hijo, y luego reincidir otra vez en la valoración de la mujer. Por lo que decía Carmen, no vale con medidas inmediatas, sino medidas a largo plazo. Las medidas inmediatas, lo acabas de decir tú, que esa cotización se vea reflejada luego al final de su vida. Esta semana tenemos el día 4 un foro de la mujer en el baloncesto y, por ejemplo, había un ejemplo de una jugadora de baloncesto del Valencia que le ha supuesto una ruptura de contrato que al final, bueno, ha llevado... Bueno, entonces, bueno, pues son cosas que tenemos que tener en cuenta, o sea, la valía de la mujer, a pesar de que efectivamente A ver, yo entiendo precisamente, desde luego, que no es la misma situación la del hombre que la mujer, hay unas diferencias, pero cada uno tiene que aportar, ¿ya? Y lo digo también porque es que tiene que ser así, porque luego también socialmente, en cierta forma, se transmite como si fuese un tema solamente de la mujer, y no. Es como cuando dicen no sé, está una pareja y dice, ay, te ayudé a limpiar los platos. No, no le has ayudado a limpiar los platos. Son tus platos. Eso, no, Son tus platos son también tus platos, es también el aseo que tú tienes que hacer, es parte también de tu responsabilidad. Entonces, a eso me refiero sobre el tema de que los hombres también forman parte de esa procreación. Hablando de pensiones y de las desigualdades que hay entre unos municipios y otros, van a verlo. Nada tiene que ver la pensión que recibe un vecino, por ejemplo, de la Sequera de Aza, un municipio burgalés de apenas 30 habitantes y donde la jubilación de media no alcanza los 700 euros, con la que reciben pueblos con tradición minera. He cotizado también alto y estoy bien con la pensión. Los que hemos tenido una cotización alta, pues bueno, cuando nos jubilamos tenemos esa recompensa. En concreto, en Villablino, en León, cobran de jubilación una media de 2.017 euros. El pasado minero influye, pero también la proximidad a los núcleos urbanos. Es el caso, por ejemplo, de Villalobón, a 3 kilómetros de Palencia capital, y donde de media se cobran unos 1.500 euros. Si nos dan más, mejor, claro. 850 euros no da de sí para el gasto de la compra que tenemos ahora. Y yo tampoco me puedo quejar, yo no me quejo. En el otro lado de la moneda están los pueblos donde sus vecinos se han dedicado al campo, como Valdeolmillos en Palencia, con unos 858 euros de jubilación. Hay mucho autónomo, porque hay mucho agricultor y hay mucho autónomo, entonces bueno, pues siempre la gente se va quejando, ¿no?, de que tiene poca jubilación, ¿no? Hay mucha gente que lo está pasando mal porque las pensiones son muy bajas. Hay gente que ha estado toda la vida trabajando y luego les ha quedado 800 euros, 1.000 euros. En total, en Castilla y León, a día de hoy, hay cerca de 627.000 pensionistas. Pues son diferencias notables, y teniendo en cuenta que Palencia pues es una provincia con muchos agricultores, muchos ganaderos, muchos autónomos, pues esas diferencias todavía se agravan más. Javier. Bueno, pues yo creo que cuidar de las pensiones es algo muy muy importante, y que es verdad que durante toda nuestra vida laboral pues sí, estamos pues cotizando para que luego pues tengamos esa seguridad y tranquilidad. Y bueno, pues yo creo que eso, abogar porque el sistema de pensiones siga manteniéndose y que, bueno, pues que se implementen medidas para que cada vez haya más sustrato laboral y que luego pues tengamos esa seguridad. José Luis. Yo quisiera transmitir un mensaje sobre el tema de las pensiones justamente, ¿no? En muchas tertulias y a través de las redes sociales siempre se menciona sobre el tema de las pensiones y la posición actual de los jóvenes. Yo quisiera transmitir un mensaje muy puntual, y es el que el tema de las pensiones es un costo fijo que debemos de asumir, considero, en mi opinión personal, la población y particularmente los jóvenes. Es decir, para que este país se siga sosteniendo, manteniendo, es necesario encontrar alternativas, pero sí o sí, o sea,
que mantengan el sistema de pensiones en España. Y cuesta mucho para los jóvenes también hablar sobre ese tema, porque se habla de si no puedo sostenerme yo actualmente, ¿cómo pago las pensiones en la actualidad, ¿no? Que la están disfrutando pues las personas en la actualidad. Y es el que creo que es un problema más de ingresos y que tenemos que encontrar alternativas para ello. Carmen, una reflexión rápida. Bueno, a ver, es que en esto también es un poco lo que hemos hablado de las desigualdades por zonas. Es muy triste que dedicándote a trabajar toda tu vida en determinados sectores, que tú creas que has trabajado mucho, has cotizado también, pero al final tengas una pensión muy inferior, porque realmente no es lo mismo ser autónomo, estar en un determinado sector, que estar en una empresa, una gran empresa que cotiza en función de un convenio laboral y que tienes acceso a una pensión luego mucho más alta. Y yo siempre que hablo de este tema me pone muy nerviosa dos cosas. Me da mucha pena las viudas, el sector de las viudas, no hablo de viudos porque hay menos, pero también podría ser, porque me parece que se comete con ellas una injusticia. Y hablo también de los cambios de las condiciones, de las reglas del juego. A mí me sorprende, no es un tema que yo domine, el tema de las pensiones, pero sí que me sorprende cómo desde el gobierno, un gobierno u otro gobierno, tienen esa capacidad de cambiar las reglas de juego. Hay veces que dices, pues si yo he estado cotizando, me lo han cambiado, no me puedo jubilar ahora ya hasta dentro de no sé cuánto. Eso sí que me sorprende. Y bueno, pues que es una pena que los que han trabajado y se lo merecen, me parece estupendo, pero que haya sectores que no tengan esas opciones también, me parece muy triste. Pues con esas reflexiones con nuestros contertulios, también pensando en aquellas personas que cobran menos pensión después de haber estado trabajando pues toda su vida, como también les escuchábamos a ellos mismos, nos tenemos que despedir, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros, José Luis, Carmen y Javier, muchísimas gracias por acompañarnos un viernes más, y a todos ustedes también por habernos acompañado desde sus casas durante este ratito. Como ya saben, volvemos el próximo viernes. El próximo viernes, además, una tertulia especial por el Día Internacional de la Mujer. Que disfruten del fin de semana y cuídense.